Hola a todos, bienvenidos a la tercera ayudantía en cápsula semanal. En esta oportunidad vamos a ver la ley de Ohm microscópica. El primer ejercicio consta de dos esferas metálicas concéntricas de radios A y B que están separadas por un material conductor de conductividad sigma constante. La primera pregunta dice, si estas esferas son mantenidas a una diferencia de potencial V constante, encuentra la corriente que va de una a la otra. La segunda pregunta nos pide encontrar la resistencia entre las esferas. Bueno, para el desarrollo de la pregunta A, se tiene la fórmula de potencial eléctrico. Sabemos que es la integral del campo eléctrico. ¿Ya? Vamos a partir con la zona de los radios entre A y B. Si nos devolvemos, podemos notar que es la zona blanquita. ¿Ya? Entonces, cuando el radio está entre A y B, bueno, yo por ley de Gauss conozco el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces solamente me queda resolver la integral entre A y B, ¿sí? Y ese va a ser el resultado, ¿ya? Luego, tenemos potencial, tenemos la carga, ¿cierto? Entonces vamos a despejar la carga de esta ecuación, ¿ya? Y le vamos a llamar ecuación 3, ¿ya? Entonces, bueno, acá reemplazamos el campo eléctrico en 1, ¿sí? La ecuación 1. Y bueno, ya sabemos, despejamos Q y nos queda la ecuación 3, que sería lo que vale Q, ¿sí? Luego vamos a reemplazar la ecuación 3, que sería de la carga eléctrica, en la ecuación 2, ya que es el campo eléctrico. Y finalmente tenemos el resultado, ¿ya? Porque nos dicen, encuentre la corriente que va de una a la otra. Bueno, acá no ha terminado el ejercicio. Tenemos el campo eléctrico, ¿cierto?, en esa zona, ya cuando el radio va de A a B. Luego, por la ley de Ohm microscópica, tenemos que, bueno, J por sigma por el campo eléctrico, va a tener este valor, ¿sí? Entonces, la corriente que fluye entre los conductores queda expresada de esta forma, ¿ya? Bueno, esta es densidad de carga, ¿cierto? Ley de Joule. Tenemos la corriente como la expresión de la integral. Entonces, bueno, acá podemos despejar J de la expresión 4. Entonces, ahora lo reemplazamos aquí y podemos finalmente obtener la corriente, ya que era lo que nos estaban pidiendo en la pregunta. Bueno, luego, por ley de Ohm macroscópica, sabemos que el potencial va a ser igual a la corriente por la resistencia, ¿sí? Y en la pregunta B lo que nos piden es la resistencia, ¿ya? Entonces, tenemos el voltaje, tenemos la corriente, porque lo sacamos en la pregunta anterior. Entonces, dice que vamos a reemplazar 5 en 6. ¿Qué sería 5? Sería la expresión de la corriente, ¿sí? Entonces, bueno, el potencial eléctrico lo dejamos tal cual, como representado por la letra V, ¿sí? Y simplemente reemplazamos el valor de la corriente que calculamos en la pregunta A, ¿ya? Porque eso lo llamamos ecuación 5. Entonces reemplazamos la ecuación 5 en la ecuación 6, ¿sí? Y finalmente obtenemos la resistencia, que no era la pregunta B. ¿Sí? Encuentra la resistencia entre las esferas, es decir, entre la esfera de radio A y la de radio B.
Bueno, luego para el siguiente ejercicio dice, suponga que se construye una cuña en la figura abajo de la izquierda. Usando material de resistividad Rho, determine la resistencia del cuerpo entre las caras A y B mostradas en la figura. Repita para el cono truncado mostrando abajo a la derecha, es decir, aquí. El material es el mismo que en el primer resistor. ¿Ya? Entonces nos piden determinar la resistencia del cuerpo, de la izquierda y de la derecha. ¿Ya? La resistencia que ocurre entre A y B para ambos cuerpos. Bueno, entonces ahora acá desarrollamos los conos, ¿sí? Ambos tienen el radio A, ¿sí? Bueno, acá tenemos la fórmula, ¿cierto?, de resistencia. Tenemos resistividad, el área de la sección transversal y L que vendría siendo el largo, ¿ya? Para el primer caso, para la figura de la izquierda, solamente la resistencia total va a ser la sumatoria de las resistencias de cada, digamos, partecita, ¿sí? Entonces, simplemente tenemos que sacar cada una de las resistencias de las áreas, de las subáreas, ¿sí? Y sumarlas todas y eso va a ser la resistencia total. Entonces, usamos esta misma fórmula, ¿cierto? La resistividad va a ser la misma porque es constante en toda la zona. Y el área va a ser lo que va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, bueno, acá tenemos la fórmula que habría que usar de R, ¿cierto? Que va a ser ρ por dx por A. Dx porque ya no va a ser el largo total de la figura. Y ya X porque tampoco va a ser el área total de la figura, va a ser el área según el pedacito que estamos calculando. ¿Sí? Pero bueno, una vez que sacamos todas las fórmulas de cada partecita, ¿cierto? Podemos sumarlas todas y tenemos la resistencia total. ¿Sí? En el fondo lo dividimos en la figura de radio A y la parte de radio B. Bueno, eso sería para la figura del lado izquierdo. Ahora bien, para la figura del lado derecho tenemos un cono truncado, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a trabajar de esta manera la figura, ¿sí? El radio va a ir según X, ¿ya? Entonces vamos a tener X cuando vale H y X cuando vale U, ¿sí? Es decir, va a ser X, pero trabajado de manera vertical, ¿ya? Entonces, cuando X vale 0, ρ de X va a valer A. Cuando X vale H, R de X va a valer A más B. ¿Sí? Entonces, A más B y acá tenemos A. ¿Ya? Luego hacemos lo mismo que en la otra figura, si usamos la misma fórmula, ¿sí? Bueno, despejamos el área, ¿cierto? Y resolvemos. Luego tenemos la integral. Vamos a integrar esta expresión, ¿sí? Y vamos a integrarlo de 0 a h, ¿ya? Entonces, acá tenemos t va a valer aquí, x, perdón, partido en h, y de t de x partido en h. Cuando x vale 0, t vale 0. Cuando x vale h, t vale 1. Bueno, entonces, ahora vamos a cambiar los límites de integración, ya de los que teníamos antes, de 0 a h, los vamos a cambiar por esta relación que está acá arriba, arribita. Entonces, nos va a quedar los límites de integración ahora de 0 a 1 y por supuesto la integral cambió, pero todo
reemplazando por la relación que está arriba, ¿sí? Entonces, bueno, ahora simplemente resolvemos esta integral, ¿sí? Y la evaluamos de 0 a 1. Y acá está el resultado. Esta sería la resistencia que hay en la figura del cono truncado. Eso sería el ejercicio 2. Damos por finalizado con esto el video de ayudantía de cápsula semanal. Chao, que estén bien.